Buenas gente, yo soy el señor Conejo y hoy en este lluvioso día estoy buscando un sitio donde sentarme y empezar a contaros la historia de Hong Kong colonial. Así que nada, dame un momentillo, nos sentamos y hablamos de ello. Hasta ahora. La historia de Hong Kong colonial empieza en 1841 y termina en 1997, lo que da un total de 156 años. Al principio se la llamaba colonia y luego se renombró a territorio independiente. Hong Kong se convirtió en colonia después de la Primera Guerra del Opio, que empezó en 1839 y terminó en 1842. La Guerra del Opio empezó cuando Reino Unido estaba empezando a importar, o llevaba ya un tiempo importando opio a China. Y claro, era una droga que causaba muchísima dependencia, causaba muchísima adicción, y el gobierno chino decidió meter cartas en el asunto y decidió pararlo. Entonces lo que hizo fue cerrar los puertos a los barcos extranjeros, coger toda la mercancía que tenían los ingleses de opio y destruirla, prohibir por supuesto el opio en el país, poner la pena de muerte para los traficantes, y eso a los ingleses no le hizo nada de gracia y lo que dijeron fue que querían una compensación económica por parte de China, querían compensaciones, y China dijo que ni de broma. Así que lo que pasó fue una guerra naval que China perdió. Entonces se firmó el Tratado de Nankín, y en ese tratado se decía que Hong Kong pasaba a ser territorio inglés. En ese primer momento, solo la región de la isla de Hong Kong Island, era la colonia. Luego hubo dos expansiones más, una para anexionarse Kowloon y la otra para nuevos territorios. Esto ocurrieron después de la Segunda Guerra del Opio y después de la Guerra Sino-Japonesa. La Segunda Guerra del Opio empezó desde 1856 hasta 1860, y es que para los ingleses no había sido suficiente el Tratado de Nankín. No estaban contentos ni con la indemnización, ni con volver a abrir los puertos, ni con la cesión de Hong Kong. Quisieron más, así que lo que hicieron fue derogar el Tratado de Nankín. Y pidieron que además de eso hubiera cuatro cosas más: que se legalizase el opio, que el embajador de Reino Unido se fuera a vivir a Pekín, que se permitieran los esclavos chinos, que se llamaban coolies, y que el inglés fuese la primera lengua del país. Como China ofrecía resistencia a estas peticiones, lo que hizo el Reino Unido fue invadir la ciudad de Guangzhou. Cuando la tomó, Francia se unió a ellos y expandieron y invadieron toda la provincia de Guangdong. Después de eso hubo una guerra, hubo unas batallas, y hay unas muy famosas, la batalla triple de los fuertes Taku. Pero bueno, al final los ingleses y los franceses en conjunción vencieron al ejército chino y lograron entrar en Pekín. Y allí lo que hicieron como muestra de poder fue quemar el Palacio de Verano durante 3 días. Para finalizar la guerra se firmó el Tratado de Tianjin y se anexionó la segunda parte de Hong Kong, que es Kowloon. Para la tercera hablaremos de la guerra sino-japonesa en otro vídeo. Bien, ya estamos en el Hong Kong colonial. ¿Cómo eran las cosas allí? Bueno, para empezar, al contrario de lo que muchos creen, especialmente gente local de Hong Kong, no había ningún tipo de democracia en Hong Kong en ese tiempo. Lo que había era un gobernador que era elegido por la reina en Reino Unido y enviado aquí. Ese gobernador además podía elegir a dedo a los políticos que le iban a acompañar para gestionar la ciudad, por lo que los políticos locales no existían, la gente local no tenía voz ni voto en la política de Hong Kong. Además, también había zonas de exclusión, había zonas que los hongkoneses no podían vivir, que no podían visitar. Por ejemplo, el Pico Victoria, la montaña más famosa, era solo de acceso británico. Muchas cosas así, mucha discriminación y mucha segregación. Es más, ni siquiera los funcionarios podían ser locales. Los funcionarios eran llamados cadetes y eran gente de Reino Unido que aprendían el idioma, aprendían las normativas locales y eran enviados a Hong Kong también. La ley, incluso las leyes, había dos tipos. Estaba la ley penal para delitos graves, que era la ley inglesa, y la ley para delitos civiles, las cosas más pequeñas, que sí era la ley china, se mantuvo la ley que había antes.
Donde sí les gustaba tener locales era en el ejército, para que fueran a morir en batalla, para eso los hongkoneses sí eran buenos. También hubo cosas buenas, por ejemplo, el crecimiento económico fue brutal y también el crecimiento de los negocios fue muy floreciente, eso fue bastante positivo para la ciudad. Y luego ya depende de cada quien, hay otro tipo de influencias que Reino Unido tuvo en Hong Kong, o todo Occidente podríamos decir, que influyeron en la música, en la cultura, en la comida, en las películas, incluso el sistema económico, que es mucho más liberal. Eso también viene de esa época y eso hizo que Hong Kong tuviera una identidad muy distinta, muy diferente a la de China continental y que creara un sentimiento de no pertenencia de los hongkoneses al resto de China. Pero claro, todo no son negocios y también pasan cosas malas. Y es que Hong Kong era un paraíso para los criminales de China que se fugaban, para los disidentes políticos, para los corruptos, los políticos corruptos que querían evadir su castigo. E incluso las mafias, que aquí se llaman tríadas, también tenían mucha presencia durante el Hong Kong colonial. Reino Unido no hizo nada para atacar esos problemas. Y también había parte de la población que no estaba de acuerdo con el gobierno inglés en Hong Kong. Por ejemplo, en 1926 hubo una huelga anticolonial que ocurrió tanto en Hong Kong como en la ciudad de Guangzhou. Y en el 66 hubo disturbios que empezaron por la subida del precio del ferry y que luego derivaron en una crítica a la gestión de Reino Unido con Hong Kong. Y luego, al año siguiente, en el 67, hubo unos disturbios coloniales por la situación laboral de la ciudad, en los que incluso se utilizaron bombas y donde se creó el Comité de Lucha, que era un grupo de personas que apoyaban al gobierno de China continental, eran pro CCP, que le llaman, y estaba totalmente en contra del gobierno colonial, que tristemente fueron prohibidos muy pronto, solo tuvieron 2 reuniones oficiales y apenas tuvieron impacto en la situación, pero bueno, ahí estaban haciendo algo de acto de presencia. Ya en el año 97, China, que está viendo que el tratado llega a su fin, amenaza a Reino Unido con volver a recuperar la soberanía de Hong Kong. Incluso dicen poder hacerlo por la fuerza si les obligan. Aunque prefieren negociar, si Reino Unido sí lo quiere, para mantener la estabilidad en la zona. Y Margaret Thatcher, que se veía que no tenía el poder suficiente para gestionar la situación o para mantener a Hong Kong bajo su poder, decide acceder a las negociaciones con el presidente chino. En estas negociaciones no hubo pregunta oficial al pueblo hongkonés sobre qué preferían, si mantenerse bajo el gobierno inglés o volver a China. Pero las encuestas que los medios hacían sí que daban apoyo a Reino Unido. La mayoría de hongkoneses preferían quedarse como estaban, la verdad. Pero bueno, las negociaciones se estancaron bastante, no iban ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, finalmente, entre muchos diches y diretes, entre yo quiero esto, pues no, yo te doy, tú me das, al final lograron firmar la vuelta a Hong Kong al gobierno de China, eso sí, como una región administrativa especial que duraría durante 50 años. Y esta es la situación que tenemos ahora. Somos Hong Kong, región administrativa especial. Y es de donde viene un poco el conflicto con toda la población local. Porque hay quien tiene mucho miedo de que Hong Kong se integre en China de forma absoluta y que sea como una provincia más. Hay quienes quieren que el gobierno inglés vuelva a Hong Kong y se vuelva a su gobierno. O hay incluso independentistas que quieren que Hong Kong sea un país aparte. Yo en lo personal creo que esta situación de autonomía que tenemos se va a extender en el tiempo y no nos vamos a integrar de forma tan extrema con China continental, sino que sí, políticamente vamos a ser parte de China más, quizás no haya un gobierno político como hay ahora en la ciudad, al que se puede votar incluso, pero creo que la mayoría de cosas seguiremos de forma independiente, como, no sé, quizás la moneda, internet o incluso el visado, no lo sé, habrá que verlo. Yo hablo, me lo saco de la manga, o sea que no me tengáis muy en cuenta. Y nada, esta ha sido toda la historia de Hong Kong colonial. ¿Qué os ha parecido? Contadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.